Gracias, nuestro hermano. Pasa a vosotros. Vamos a iniciar, hermanos, esta mañana la palabra de nuestro Dios para que podamos también escudriñar y hablar acerca de ella. Y comenzamos con un libro. En esta mañana les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Amós. Vamos a leer en el principio de este libro los primeros versículos. Y ya en su casa voy a invitarles para que lo puedan leer completo. Vamos a tomar fragmentos el día de hoy para poder conocer este profeta, cuál fue su trabajo, su labor, su manera de acercarse al pueblo de Israel y de Judá, y que podamos también tener contexto de él. Así que entonces vamos a abrir nuestra Biblia y juntos vamos a leer solamente los dos primeros versículos de este profeta llamado Amós. Así que nos encontramos en el capítulo número 1 y vamos a tomar versículos 1 y 2 de este libro de Amós. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, vamos a leer. Las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo: Jehová bramará desde Sión y hará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secaráse la cumbre del Carmelo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a hablar acerca de Amós. Acabamos de leer el capítulo 1 y nos va a hablar entonces de un tiempo en el cual vamos a determinar cuándo fue que este profeta actuó. Según el capítulo 1, versículo 1, ¿en qué época fue? Dice 2 años antes de uno de los terremotos más grandes que ha habido. ¿Qué más? ¿El pueblo estaba unido o separado? ¿Fue un profeta de Israel o de Judá? ¿O de ambos? Vean, voy a releer el versículo número 1. Dice que habló acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ya se encontraban separados y había un rey en cada uno de los lugares. Quiere decir entonces que los dos pueblos existían, pero separados. Todavía no se habían llevado cautivos a los israelitas, a la parte de Israel. Vivían, había un rey en un lugar y había un rey en el otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? En esa época le toca a Amós vivir. ¿Qué le pedí de nuestro Dios? Lo primero es muy interesante, ustedes lo pueden leer en su casa. El capítulo 1 nos va a hablar acerca de pueblos que no son israelitas. Nos va a hablar, por ejemplo, no lo voy a leer, pero el 3 nos habla de Damasco. El 6 de Gaza, el versículo 8 de Azoto y Ascalón, el 9 de Tiro, el 11 de Edom, y son lugares que no son israelitas. ¿Qué nos hace entender esto? Que Amós fue un profeta que no solamente profetiza para Israel y Judá, sino que Dios también toma en cuenta al mundo de aquellos tiempos. Eso es muy interesante. Muchas veces creemos que nuestro Dios solamente habla, se dedica a lo que es este pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y es cierto en muchas partes porque la Biblia nos habla preferentemente de estos pueblos. Sin embargo, la misma Biblia nos habla de otros lugares. Si aquí en nuestro tiempo existiera, hermanos, el pueblo de Israel y otros pueblos, hablaría entonces la Biblia de los hombres que están en Irán o en Irak o en Egipto, lugares diferentes a Israel, y así lo hace la Biblia. Cada uno de ellos, Dios dice: mira, esto que haces no es correcto y te voy a reprender también. No son israelitas, pero Dios toma en cuenta esto. Por ejemplo, vamos a ver uno. Versículo 13 dice así: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no desviaré su castigo, porque abrieron las preñadas de Galaad para ensanchar su término, y encenderé fuego en el muro de Raba, y consumiré sus palacios con estruendo el día de batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey, ¿qué le va a ocurrir? Irá en cautiverio, él y sus príncipes, dice Jehová. ¿De qué pueblo estamos hablando? De Amón. Y una de las cosas más crueles que hicieron es la que está aquí descrita. Mi hermano Alejandro, ¿qué hicieron según este versículo? Exactamente, imagínense esto.
¿Qué hacían, qué acostumbraban a hacer los pueblos en aquellos tiempos? Cuando llegaban a invadir un lugar, los niños pequeños, los bebés, los estrellaban contra los muros. Y otra práctica, ¿cuál era? Que las mujeres que estaban embarazadas les abrían para poder sacar a los bebés, y se moría el bebé y se moría también la mamá. Y esta era una manera de llegar, de imponer, de conquistar. ¿Y qué dice Dios? Esto es inhumano. Vean cómo nuestro Creador nos da la oportunidad también de ver que las cosas no solamente es que Dios toma en cuenta a un solo pueblo, sino que todo lo que ocurre en el mundo, que es inhumano, Dios también lo toma en cuenta. Y Dios va a hacer juicio por este tipo de cosas. Aquí es claramente esto. Los amonitas tenían esa mala costumbre de llegar, conquistar a un pueblo, abrir a las preñadas, y dice Dios, esto no voy a permitir que siga ocurriendo. Para que veamos entonces el contexto. Pero después Amós se va hacia lo que es el pueblo de Israel y les va a censurar también algunas cuestiones y algunas formas que ellos tienen. Voy a platicar en el capítulo número 7. Vamos a leer varias partes, pero vamos a ir saltando algunos versos para que entonces podamos tener el contexto general y ustedes lo puedan leer en casa de manera particular. Una de las cuestiones que ocurren en Israel es esta. Capítulo 7 de Amós, versículo número 10 dice así: Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Muy bien, ¿quién es Amasías? Sacerdote de Betel. ¿De qué lugar pensamos que es él? ¿En qué lugar está profetizando Amós? Tenemos dos lugares, Judá e Israel. ¿En dónde está? En Israel. ¿Por qué? El rey Jeroboam es rey de qué zona. Entonces, ¿dónde comienza a profetizar Amós? En Israel. Pero el sacerdote le manda a decir al rey: ¿sabes qué? Este hombre llamado Amós ya no lo aguantamos. Está profetizando contra ti. Y entonces le dice: Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra, esto es un símbolo. Mi hermano Ramírez, ¿qué significa la tierra no puede sufrir sus palabras? Es una metáfora. No se refiere a la tierra física. ¿A quién se refiere? A la población, los que habitan esa tierra. Y entonces es un símbolo y dice, se refiere a los israelitas, los que están habitando Israel. Y dicen, ya no queremos escuchar sus palabras. Versículo 11. Porque así dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Mi hermano Ricardo, ¿qué está profetizando Amós? ¿Cómo va a morir Jeroboam? ¿Lo van a matar de qué manera? Lo van a asesinar, lo van a matar a cuchillo. ¿Qué más profetiza? La tierra va a ser llevada en cautiverio. Mi hermano José Luis, ¿a qué cautiverio se refiere? Si estamos hablando de Israel. No, a Babilonia no, porque Babilonia se lo llevaron a los judíos, a la tribu de Judá. ¿A qué cautiverio estamos hablando entonces? A Siria, muy bien, que el pueblo de Israel es llevado cautivo por los asirios. Mi hermana Eva, ¿se acuerda del rey? ¿Cómo se llamó? Así como Nabucodonosor fue de Judá, hubo un rey llamado, no, ese es después de los babilonios. Él es persa, se refiere a Salmanasar, rey asirio que se lleva cautivos a los israelitas. ¿Qué año es este cuando está profetizando? Año 700, fíjense el año 791 aproximadamente. ¿Cuándo ocurre esta cautividad? ¿Cuándo realmente se cumplen las palabras de Amós? En el año 722, casi 70 años después. ¿Se imaginan entonces? ¿Y qué decía el pueblo? Ya no queremos escuchar esto no va a ocurrir, no nos va a pasar.
y ya estamos, digamos de una manera, estamos hartos ¿de quién? De Amós. ¿Qué más sigue diciendo? Leo con ustedes el versículo siguiente. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete y huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allí. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Lo exilian. Imagínense entonces a Amós, un profeta, alguien que se dedica a esto, alguien que tiene la oportunidad de decir, Dios me llamó. No fue fácil para Amós, porque todo el tiempo lo veían mal, lo criticaban, lo hacían sentir incómodo, lo perseguían, le decían, no queremos escuchar lo que nos dices. Hermanos, no era buena la vida de Amós. Y todavía el sacerdote le dice, ya no quiero que estés aquí, te vamos a desterrar. ¿A dónde? ¿A dónde lo llevan? A Judá. Y entonces estamos en Israel, ¿y a dónde lo van a enviar? A la otra parte, a la parte del reino del sur, con los judíos, con la tribu de Judá. Dice, vete para allá. Siguiente versículo, número 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, ¿y qué más? Y cogedor de cabrahigos. Y Jehová me tomó detrás del ganado, y díjome Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. Imagínense entonces qué le dice Amós a Amasías el sacerdote. Y hermanos, 70 años después se cumple. Pero aquí es una situación muy importante. Israel, esta zona, jamás regresa por completo a su tierra. No regresan. Esto se conoce como la diáspora. ¿Qué pasa? O la primer diáspora. ¿Qué ocurre? Estos israelitas se esparcen por todo el mundo y no regresan más. Se filtran, se mezclan con otras culturas, con otras tradiciones, con otras formas de pensar. Los judíos llegan a Europa, de aquí salen estos israelitas, tribus de Israel, no Judá, sino las tribus de Israel, llegan a diversas partes del mundo. Algunos historiadores creen incluso que varios israelitas llegaron a cruzar la parte de Europa y llegaron también a América, porque han encontrado algunos vestigios israelitas en esta zona de Mesoamérica. Así que entonces, pues todo esto se da a partir de aquí. Y esta es la profecía de Amós, por eso es tan importante Amós. Profetiza esta salida, este cautiverio, esta diáspora de Israel que nunca regresan. Los únicos que se quedan se juntan con otros. Y cuando llega Jesús, por ejemplo, tiene contacto con ellos, pero les llaman de una manera en la cual no se llevan bien, porque están mezclados con ellos. Mi hermano Yair, ¿quiénes son? Estos hombres y mujeres que no se llevan bien con los judíos en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes son? Los samaritanos. Es una mezcla de israelitas ¿con quiénes? Con los hombres de Samaria precisamente, de Asiria, de esos lugares que se mezclan y tienen cultura entre judía y pagana. ¿Y qué pasaba con los judíos? Cuando había trato, no los querían ver. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano, no? Y dice, el judío hay un judío ahí tirado y nadie le hace caso más que el samaritano. Y dice Jesús, no debería de hacerle caso porque es un samaritano. Los samaritanos no se llevan bien con los judíos. Así que entonces veamos todo este contexto. Quedamos aquí. Es importante entonces este hombre llamado Amós, muy importante. Predice la primer dispersión, la primer diáspora israelita de todo lo que fue el pueblo de Israel hasta la fecha. Seguimos leyendo. Algo interesante. ¿A qué se dedica este hombre que no es en realidad un profeta? Dios lo toma. Dice que es boyero. Mi hermana Prisi, ¿qué cosa es un boyero?
¿A qué se dedica? Ovejas, no. Cuida a los bueyes, es el que se dedica a orientar y cuidar a los bueyes. Y además, él tiene una forma de comer, de alimentarse. ¿Qué recoge? No son higos, sino son cabrahigos. Voy a ponerles aquí en unas láminas qué cosas son estas que tenemos en la Biblia. Y son las siguientes. Si mi hermano nos ayudan a colocar la siguiente diapositiva, estos son los higos. Normalmente nosotros los confundimos con las brevas. Le llamamos brevas a los higos y no es así. Los higos son blancos, un poquito más verdes, morados pero poquito, y esos son los higos. Lo siguiente son las brevas, que no los conocemos como higos en muchas ocasiones, pero esos que son morados por fuera y rojos por dentro se llaman brevas, así se llaman. Y los cabrahigos son algo muy peculiar. Estos cabrahigos no son como los otros. Una planta de higos es autofértil. Esto es que solita da sus higos, pero esta necesita un pie masculino para que se polinice. Y entonces los insectos, está una higuera, está un pie masculino, y entonces tienen que juntarlos para que puedan generarse los cabrahigos. ¿Por qué se llaman cabrahigos? Porque los israelitas los sacaban de las zonas como una pequeña montañita o una zona donde había roca, zona rocosa, porque ahí los pies masculinos los arrancaban, los juntaban con una higuera y sacaban los higos. Pero estos higos son que crecen libremente, hermanos. No son hechos por el ser humano, no son criados, digamos así, son silvestres, y entonces se les llama de esta manera. Amós, entonces entendemos lo siguiente: es un pastor, un hombre que se dedica al ganado, un hombre que es boyero, que se dedica a guiar a los bueyes en la labranza y que se dedica a comer lo que hay en el campo, come cabrahigos. Y entonces este es Amós. Hasta ahí estamos bien. Vamos ahora a ver cuál es lo que habla o qué habla acerca específicamente del pueblo de Israel y de Judá. Capítulo número 6 de Amós. Vamos a leer lo siguiente. Capítulo 6 de Amós, versículo número 14, dice así. ¿Qué es lo que predice y cuáles son los motivos por los cuales está ahí? Capítulo 6 de Amós, versículo 14 dice: los que juran por el pecado de Samaria y dicen: vive tu Dios de Dan, y vive el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Esto, unido a lo que leímos hace unos momentos con Amasías, nos habla. ¿A cuál leí, hermanos? 6:14 de Amós. Voy a releerlo. Dice así: pues he aquí, levantaré yo sobre vosotros, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, gente que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del desierto. Esos versículos, el otro es el 14, pero del capítulo 8, el capítulo 6, versículo 14, y lo que leímos de Amasías, nos habla de una profecía. Y dice Amós, esto es lo que les va a ocurrir. Faltan todavía tiempo, pero les va a ocurrir esto. Dice: levantaré, oh casa de Israel, ejércitos, gente que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del desierto, toda la parte de Israel. Los motivos, ¿cuáles son? ¿Por qué iba a ocurrirles esto? Vamos a pasar ahora al capítulo número 2 de Amós, y ahí vamos a encontrar los motivos que la Escritura y Amós nos van a decir. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Por qué esta situación? ¿Cuál era su comportamiento? Vamos a leerlo. Dice el capítulo 2, versículo número 6. ¿Estamos ahí? Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no desviaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, que anhelan porque haya polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes. Y el hombre y su padre entraron a la misma moza, profanando a mi santo nombre.
y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los penados beben en la casa de sus dioses. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como un alcornoque, y destruí su fruto arriba, sus raíces abajo. Dice el versículo número 10, y yo hice a vosotros subir de la tierra de Egipto, y os traje por el desierto 40 años, para que poseyeres la tierra del amorreo. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Dios los había rescatado, los había llevado a una tierra que leemos en la Biblia. ¿Cómo describe Dios esta tierra? Tierra que fluía leche y miel, donde había otros pueblos, gente difícil, ¿como quiénes? Como los amorreos. Dice que era gente fuerte, alta, y que aún así fueron vencidos por los israelitas. Pero su comportamiento, ¿cómo era? Voy a releer el versículo número 6. Vendieron por dinero al justo. ¿Qué hacían? Había juicios en este lugar. ¿A quién preferían? Al que tenía dinero. ¿Por qué? Porque pagaba. Y entonces si pagaba decían, bueno, si nos das, nos pagas, entonces tú vas a tener la preferencia. ¿Qué más hacían? Vendían al pobre por un par de zapatos. Quiere decir entonces que, no tienes dinero para comprarte unos zapatos, yo te los doy. Se los daban a cambio de ¿qué? De esclavitud, de trabajo, de que se quedaran con ellos. Y entonces dice, bueno, me debes y ahora te vas a quedar a trabajar conmigo. ¿Qué más hacían? Versículo número 7. Anhelan porque haya polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes. ¿Qué entendemos por esto, mi hermana Lidia? Dice, anhelan que haya polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres. Y además tuercen el camino de los humildes. ¿Qué hacía un israelita cuando tenía una angustia? ¿Qué se ponía o qué utilizaba? Ceniza. ¿En dónde se la colocaba? En la cabeza. Y entonces, ¿qué ocurría? Les gustaba, celebraban, les gustaba que alguien empobreciera, que alguien estuviera en angustia. ¿Por qué? ¿Qué pasaba, hermanos, con eso? Si alguien estaba en angustia, era entonces alguien fácil de convencer. Les iban a vender algo muy caro y iban a obtener una ganancia con esto. Entonces decían, qué bueno que les está pasando esto, porque para mí es una oportunidad de hacerme de más dinero. Esto era lo que ocurría. Vamos a lo siguiente, capítulo número 5, versículo número 10. Otras características de estos hombres de aquellos tiempos. Capítulo 5 de Amós. Versículo número 10 dice así. Ellos aborrecieron en la puerta al reprensor y al que hablaba lo recto abominaron. Me detengo ahí. Hermano David Tlaxcoapan, ¿en qué lugar se hacían los juicios en el tiempo de Israel? ¿Dónde se ponía un juez normalmente? En las plazas y en dónde más. Y en las puertas de la ciudad. Cuando estaba ahí un juez se utilizaba para eso. Releo el verso. Ellos aborrecieron en la puerta al reprensor y al que hablaba lo recto, ¿qué pasaba? Abominaron. Llegaba el juez, tenía que hacer juicio, alguien hablaba correctamente, ¿qué hacían con él? No le hacían caso. Y entonces era una actitud, una manera de ser. Ya vivían así, es como si vivieran ya en corrupción. Ganaba el que tenía dinero, se hacía juicio y se favorecía al que tenía más influencias. Si alguien decía algo recto, no se hacía caso. Versículo 11. Por tanto, pues, que vejáis al pobre, recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de sillares, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque sabido he vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, que afligen al justo. ¿Qué más? Reciben cohecho. ¿Qué más pasaba? Y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Esto último es a lo que nos referíamos. Eres pobre, estamos en juicio, pues no tienes con qué pagar, vas a perder.
Y entonces es lo que ocurría. ¿Qué más? Hacían cohecho. ¿Qué significa esto? Recibían un soborno. ¿Qué más pasaba? Que decía aquí, sabido he vuestras rebeliones y vuestros grandes pecados, que afligen al que es justo. Vamos a leer ahora el versículo número 21. Dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Antes corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué está diciendo Amós? Ustedes se han enriquecido, viven de una manera muy bien. Incluso vamos a verlo en unos pasajes adelante. ¿Sus camas de qué material creen que eran? Lo dice aquí Amós. Sus camas eran del material más caro que existía en aquellos tiempos para este tipo de cosas. Sus camas eran de marfil. ¿De dónde sacaban el marfil? Imagínense, en Israel no había elefantes. ¿Qué hacían desde muchísimo tiempo antes? Cazaban al elefante, le quitaban los colmillos y de ahí sacaban, hermanos, y el animal lo dejaban ahí. Imagínense cuántos animales tenían que morir para hacer que toda la base de una cama fuera de marfil. Las camas de los israelitas eran de marfil. Tenían buenas viñas, buenas casas, vivían bien. ¿Por qué no acercarse a Dios si estaban viviendo de una manera próspera? Dios los había bendecido. Y dice Dios, miren, precisamente, han subido mucho. Y tanto han subido que así como subieron, la caída va a ser más fuerte. Y eso es lo que les va a ocurrir. Y luego dice cosas que ellos adoraban. Versículo 25. ¿Habéisme ofrecido sacrificios y presentes en el desierto en 40 años, casa de Israel? Mas lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiu, ídolos de vosotros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Haréos pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Vamos a ver, hermanos, algunos de los dioses que los israelitas veneraban en este tiempo. Voy a poner aquí en nuestra pantalla algo que dijimos hace unos momentos. Ponemos primero, sale Amós de Betel, de Israel, y después se lo llevan a ese puntito ahí que se llama Tecoa. Y ahí es Judá, ya no es Israel. Siguiente punto, ¿qué dioses adoraban? Uno es este, siguiente diapositiva, ¿cómo se llama? Moloc. ¿Ya lo vieron? Este dios era usual en el que le llevaban niños para sacrificar, igual que a Baal, un dios muy parecido. Y era un dios entonces que tenía fuego, un dios que este Moloc era adorado por los israelitas, estos hombres que acabamos de ver. ¿A quiénes más adoraban? Adoraban a una estrella. Esta estrella se llamó, dice aquí la Biblia, esa es la única vez que se menciona con este nombre en la Biblia. Pero en otra parte se le nombra con esto, se le llama Renfán. ¿Qué simboliza? Simboliza a veces a Saturno, pero también a Venus, que son dioses de la antigüedad. Por ejemplo, Saturno, que está aquí, es un dios que era devorador. ¿De quiénes? De sus hijos. Y entonces, por eso es que Saturno se relaciona con este tipo de dioses. Quiero platicarles, hermanos, que algunos hermanos de la iglesia incluso han llegado a pensar que esa estrella que adoraban es la estrella de David, que tenemos aquí enfrente. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la siguiente diapositiva, sí es cierto que hay estrellas de este estilo en algunas culturas. Por ejemplo, en Armenia es la primera, en Etiopía, en Roma, con los fenicios, con los indios o los de Mesopotamia, con los, aquí dice Bactrián, los egipcios e incluso hasta los japoneses. Y me faltan más. Hay una estela que encontraron aquí en América con los mayas, con una estrella igualita a esta.
Quiere decir entonces que esta estrella ha sido un símbolo en muchos lugares. Los israelitas hoy la conocen como la estrella de David, y esta estrella de David es la que tenemos aquí. ¿Cómo se origina? Se dice, hermanos, en la historia de ellos, que cuando Salomón escucha, que es hijo de David, escucha la victoria que su padre tiene sobre Goliat, manda hacer esta estrella como un símbolo de lo que es la lucha entre el cielo y la tierra, y por eso son dos triángulos que se entrelazan. Y se conoció entonces, le dice, lo voy a llamar como la estrella de mi padre, la estrella de David, y así se conoce. En la fecha actual, la estrella de David tiene unas palabras en medio. Esas palabras dicen Sión, y la palabra Sión es el monte donde el Mesías va a reinar, donde va a poner sus pies. Y entonces por eso se toma de esa manera. Nosotros es por ello que seguimos tomando ese símbolo, pero no podemos tampoco, que si alguien nos habla acerca de la estrella de David con otro origen o con otro significado o con otro contexto, pues hermanos, sí hay en otros lugares esta costumbre de utilizarla. Y es bueno que lo sepamos, no podemos quedar ciegos ante esto. Pero nosotros lo hacemos con lo que acabo de explicar, con lo que es este símbolo tomado desde Salomón, y que cuando se hace, cuando se funda el Estado de Israel, el símbolo que utilizan ellos es precisamente tomando la victoria de David contra Goliat, y toman precisamente ese mismo sello, que es el que ocupaba después Salomón para sellar las cartas del rey, y que ocupaba no solo como una estrella, sino como un sello en su dedo, un anillo con el cual sellaba las cartas. Y por eso es que cuando Israel nace como país, utiliza este símbolo que los hace identificarse, que siendo pequeños logran vencer a los enemigos que tienen alrededor. Es por ello que nosotros lo seguimos usando. Sin embargo, es, como les decía, importante que lo tomemos siempre en cuenta. El siguiente dios que yo les mencionaba, ¿quién es? Baal. ¿Qué es este? Un dios semejante a Moloc. Y Baal era un dios que era muy cruel. Los niños recién nacidos, tal cual, ellos los pasaban en el fuego. Llegaba el sacerdote de Baal, lo presentaba al dios y después lo colocaba en el fuego. Había diferentes formas de Baal, diferentes tipos. Había un Baal que se conocía como el señor de las moscas, porque era muy terrible esto. Detrás del dios, los hombres que adoraban a este ser, ellos decían, defecamos. Y entonces lo hacían ahí, detrás del dios, y entonces por eso se conocía también como el dios de las moscas, porque imagínense lo que ocurría. Entonces esto eran los dioses de la antigüedad. ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Adorando a estos dioses. ¿Se acuerdan que hace unos momentos les dije que había un gobernante en Israel? ¿Cómo se llamó, mi hermana? Lo dije hace unos momentos. ¿Cómo se llamaba el rey de este lugar de Israel? ¿Cómo se llamaba? Jeroboam. Y Jeroboam mandó a colocar en varios lugares, en 3 puntos distintos, en Dan, en Beerseba, puso unos becerros de oro. ¿Saben desde cuándo traían esta historia? Desde que salieron ¿de dónde? De Egipto. En Egipto aprendieron a hacer becerros de oro. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba el dios de los egipcios que era un becerro de oro? Se llamaba Apis, que está aquí. Ese es el dios Apis. Es un becerro, y lo hacían así. ¿Qué aprendieron los israelitas? Pues si salimos de Egipto lo traemos, pero no se les olvidó. ¡Qué terrible! Pasó el tiempo y entonces lo que dijo Jeroboam es, vamos a colocar lugares de adoración, pero no a Dios, no a Jehová, sino ¿a quién? A los becerros que él puso en ese punto. Así que esta era la vida que tenían los israelitas en aquellos tiempos. Los lugares eran Betel, Dan, Gilgal y Beerseba. 4 lugares donde puso Jeroboam a estos becerros de oro. Finalmente, ¿qué hace Amós? 2 cosas. Les va a profetizar lo siguiente. Miren, los lugares son Betel, Dan, Gilgal y Beerseba. 4 lugares donde puso Jeroboam estos becerros de oro.
Capítulo 8 de Amós. Vamos a la conclusión. Y en ella vamos a encontrar a Amós hablando de la siguiente manera. Capítulo 8, versículo número 1. ¿Estamos ahí? Dice: así me ha mostrado Jehová, y he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: un canastillo de fruta de verano. Y díjome Jehová: venido ha el fin sobre mi pueblo Israel, no le pasaré más. Cuando lo leemos en español, no nos causa mucho impacto. ¿Qué vio Amós? Una canasta ¿con qué? Con fruta de verano. Y luego dice Dios: este va a ser el fin. Si lo leemos así decimos: bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿Qué cosa es? Para entenderlo necesitamos ir al hebreo, porque este libro se escribió en hebreo. Y lo que hace Dios es lo siguiente, dice así, voy a leérselos en hebreo. Es Kelub, Kayitz, Baaketz. ¿Qué es esto? Esto es una paronomasia. Paronomasia. ¿Qué es una paronomasia? Es un juego de palabras. La palabra Kayitz, porque dice Kelub, Kayitz, Kayitz es fruta de verano. Y la palabra Ketz de Baaketz, juntan las palabras para que se oigan como que rimen, y Ketz significa el fin. Entonces, ¿qué está poniendo Dios en este símbolo? Está poniendo una canasta de fruta de verano, pero lo que está diciendo con la expresión en hebreo es el fin. Va a llegarles el fin y va a hacer que el verano que ahorita tienen se va a transformar en el fin, se va a acabar para ustedes. Y entonces por eso significa esto. De esta manera, Amós amonesta al pueblo y les dice: esto es lo que va a ocurrir. Termino. ¿Qué nos va a enseñar Amós? Voy a pedir dos opiniones, según lo que hemos leído, con lo que ya aprendimos. Mi hermana Marena, ¿qué nos enseñamos? Pues que tenemos que realmente apegarnos a la palabra y arrepentirnos. Puede ser una segunda. ¿Qué más? ¿Qué opinan? Una opinión más libre. Mi hermano José Luis, ¿qué aprendemos de Amós? Les amonesta, hermano, de la forma que tenía el pueblo de Israel de actuar. Sí. Y le dice: oye, estás a punto de, eso de la fruta está muy bueno, ¿no? Estás a punto de acabar, o sea, ten cuidado, todavía nos amonesta. Sí, exactamente, les amonesta antes. Y aprendemos que Israel vivía en una época muy similar a la nuestra. ¿Cómo vivían ellos? Con todas las comodidades. Hermanos, escuchaba en el radio hace poco que en la Edad Media se casaban, las mujeres se casaban en el verano, solamente en el verano. ¿Saben por qué? Porque era la única oportunidad que tenían para bañarse. Y entonces se bañaban una vez en el año. Y entonces cuando ellas se iban a casar, buscaban que no olieran mal. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues se bañaban y entonces las bodas eran en mayo. En mayo era el mes para casarse, porque era el mes en el cual pues se podían bañar, y hermanos, de esa forma se tomaba esto. Pero vean todo lo que ocurría hace apenas unos 200 años. ¿Creen que había pasta de dientes? Por supuesto que no. ¿Papel higiénico? ¿En qué se hacía? En letrinas, hermanos. Había letrinas para todo esto. ¿Cómo era la vida hace apenas 200 años? Era muy diferente a la nuestra. Y hoy tenemos inmensas comodidades. Venimos a la iglesia y nos quejamos, pero nos subimos al metro, ¿o no es así? Y el metro es una maravilla, ¿o no? Y sea como sea, que le podamos decir que huela lo que queramos, es cierto, pero hermanos, es una maravilla. En unos cuantos minutos estamos desde el norte hasta el sur de las ciudades, de verdad algo que podemos disfrutar. Tenemos transportes, otros tenemos autos, tenemos relojes, tenemos teléfonos inteligentes, comemos, nos bañamos todos los días, o casi todos los días, ¿verdad? Con agua caliente, ¿o no es así? Entonces, los israelitas vivían así, vivían en las máximas comodidades de aquellos tiempos. ¿Cómo eran sus camas? Les decía. Léanlo en Amós, cuando estén en sus casas, así dice. Amós describe, es que están ustedes viviendo de la mejor manera.
tienen viñas, tienen buenas casas, sus casas están enmaderadas, comen con refinamiento, incluso les dice, sus mesas están muy bonitas, están muy bien. Pero ¿qué se les está olvidando? Se están olvidando que cuando llegan a un punto de comodidad, es fácil apartarnos y olvidarnos de Dios. Hay un proverbio que es muy claro para un ser humano. Dice, mira Dios, ojalá no me des pobrezas ni riquezas, porque si me das riquezas, a veces me va a ser, o muchas ocasiones me va a ser difícil acercarme a ti porque tengo todo y se me olvida que estás tú. ¿Qué más dice ese proverbio? Y si me das pobreza, entonces voy a andar robando, voy a estar haciendo cosas que no son las correctas y esto no es lo conveniente. El pueblo de Israel era así. Además tenía otra actitud muy desaprobable por Dios. El rico se quería hacer más rico y quería aprovecharse de los demás. Les vendían las ahechaduras de la harina. ¿Qué cosa es eso? Las sobras, lo malo de la harina. ¿Qué hacía el israelita? ¿Tienes hambre? ¿Eres pobre? Te voy a vender lo más malo de la harina. ¿Para qué? Te la voy a vender cara, porque eres pobre. Vas a tener que comerte eso y el rico se hacía más rico y el pobre se hacía más pobre. Pero había muchos en esa condición. Había muchos ricos, mucha gente que vivía de esa manera, que se aprovechaba de los demás. Y de esta manera Dios dijo, miren, si decíamos, hablé acerca, ¿se acuerdan de todos los pueblos que les dije, no? Damasco, Gaza, no eran israelitas. ¿Y qué les dice Amós? Mira, Dios dice, por 3 pecados y por el 4. Pero al último al que habla es a Israel. Y le dedica todos los demás capítulos. Y les dice, miren, por estas cosas que ustedes están haciendo. Nosotros en nuestro tiempo es importante entonces, el soborno, el cohecho, son cuestiones que son muy comunes. E incluso aquí, en nuestra ciudad, es muy común dar un soborno porque nos pasamos un alto. Y decimos, bueno, pues es que así es la forma y la vida que tenemos. En realidad no deberíamos hacer esto. Si me paso un alto y tengo una multa, ¿qué tendría que hacer? Pues pagar la multa. Eso es lo que deberíamos hacer. E incluso está hasta la ventaja, ¿no, hermanos? De que si la pagas a tiempo hasta es más barata. Pero ¿qué hacemos? Está la fila para algo, está el examen para pasar a algún lugar y decimos, bueno, ¿de qué forma me puedo ayudar para que esto funcione? Hermanos, los trámites en las delegaciones, si alguien quiere hacer alguna situación, sacar un acta de nacimiento, ¿no? Y ahí está el soborno y el cohecho y todo este tipo de cosas. Estamos acostumbrados a vivir como los israelitas de ese tiempo. Entonces, este mensaje yo quisiera trasladarlo a nuestra época. Es muy fácil que nos contaminemos con lo que hacen los demás. Los israelitas se contaminaban de las costumbres de los pueblos de alrededor. Ya vimos a los dioses, Moloch, Baal, Astarte y todos los dioses de aquellos tiempos. En nuestra época, los dioses no son esos. Ahorita las costumbres son distintas. Ahora la costumbre es la Navidad, el Nuevo Año, que hermanos, no es malo dar gracias a Dios por la vida que nos da. Lo malo es la forma, las costumbres y las maneras que el mundo tiene alrededor. Y este tipo de cuestiones son cosas que es importante tomarlas en cuenta. Lo que sí dice Amós, por final, es que siempre nuestro Dios va a tener una manera de ayudarnos. Nunca nos va a dejar que nos quedemos solos. Y aquí está hablando muy duro contra los israelitas y les dice, los van a llevar cautivos. Pero la última parte de Amós, a pesar de hablarlo de esa forma, siempre deja ahí puesto, mira, Dios te va a ayudar si logras cambiar. Esa es una maravilla. Vamos a leer Amós, último capítulo número 9, y con eso terminamos. Nos dice así la palabra. Capítulo 9, versículo número 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado. ¿Qué está diciendo Amós? Les fue muy mal, pero ¿qué va a hacer Dios? Los voy a restaurar, los voy a levantar. Y hace poquito hablábamos de esto, de la maravilla que es cuando nuestro Dios restaura lo físico,
pero cuando Dios también restaura el alma. Yo estoy seguro, hermanos, que un ser humano necesita en ocasiones esto. Es feo y es malo, pero en ocasiones sí necesitamos ciertas llamadas de atención, ciertas maneras para que Dios nos vuelva a tomar y nos diga, regresa conmigo. Y esa restauración del alma la necesitamos como humanos, como personas, como gente que dice, sí, a lo mejor di un paso, pero no es el que debía de dar y me regreso donde debo estar. Dice el 12, para aquellos sobre los cuales he llamado mi nombre, posean el resto de Idumea. Y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, que el que ara alcanzará al segador. El que ara alcanzará al segador. Y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto. Y los collados, ¿qué pasará? Se derretirán. Les voy a poner un ejemplo. Los higos se dan entre septiembre y octubre, agosto, se dan los higos. Pero los más ricos son las brevas. Y las brevas se dan de esta manera. La higuera saca los higos en estos meses, pero después deja hibernando el fruto. Se queda ahí, como detenido. Y viene el frío del invierno. Y cuando llega el calor de la primavera, ¿qué creen que pasa? Esa higuera que tenía escondido el fruto, sale. Y si en septiembre, en agosto sacaron los higos, esa misma planta, ¿qué creen que saca? En la misma, hermanos, un poquito más adelante, saca una breva. Y entonces es algo más dulce, es algo mejor para nosotros. Y es exactamente como dice aquí, que alcanza una época con la siguiente, como si se juntaran. Y esa es una bendición de Dios. Sigo leyendo, número 14. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Cómo termina Amós? ¿Con algo negativo? Comenzó con algo fuerte, con una situación de tienen que cambiar y pensar. ¿Y cómo terminamos? Miren, Dios siempre va a extender su mano, siempre va a estar con ustedes, siempre nos va a dar la oportunidad de cambio. Dice el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo número 12. Dice en estos versículos muy semejantes a los que escribe Amós, pero ahora en el Nuevo Testamento, capítulo número 12 de Hebreos. La palabra del Creador dice así, Hebreos 12, versículo número 5. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros, diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos los pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga del camino. Antes, ¿qué dice, hermanos? Sea sanado. ¿Por qué? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esas palabras son similares. No podemos tampoco ser, hermanos, imprudentes y decir,
todo lo que me ocurre es un castigo de Dios. Esto sería imprudente. No podemos decir, cuando me enfermo, siempre que me enfermo, es un castigo de Dios. ¿Cómo sería eso, hermanos? Igual de imprudente. No puedo decir que si pierdo el trabajo es un castigo de Dios, porque puede ser que llegaba tarde, puede ser que no me esforcé lo suficiente, que me quedaba dormido. Hermanos, eso son circunstancias. Pero hay ocasiones, y esas de verdad ustedes las conocen, cada uno la conoce. No el hermano que está a un lado, no la pareja, no el papá, no la mamá. Esto es algo completamente personal. Y ese momento, cuando llega y sabemos que es así, hermano dice, mira, recibe, aprende a sufrirlo. Cuando lo sufras vas a aprender también que eres recibido como hijo, porque ¿quién es aquel hijo a quien el Padre no castigue? Y cuando eso nos pasa, dice este hombre Pablo, aprende de eso, aprende de lo que lees en la Biblia, reforma, renueva, restaura tu ser y encuentra a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.